Yo no le tengo que decir de nuevo qué es la edificación, ¿no? O qué está edificando Dios. Dios está edificando su iglesia. Diga a mí, Dios está edificando su iglesia. A usted, claro. Entonces, ¿en qué somos edificados nosotros? En el carácter, en el temperamento. Escúcheme, dándonos una mente nueva, la mente de Cristo, dándonos principios diferentes. Dios está edificando en usted y en mí nuevas criaturas. Nuevas criaturas. La situación está en que esto no sucede el primer día. Esto no sucede en el primer momento que nosotros llegamos a una iglesia cristiana. Esto no sucede con hacer la oración de fe. Es un proceso. Tú naciste en un suceso. El suceso es instantáneo. Es así, de una vez. Pero la conversión, el perfeccionamiento, es un proceso. Un proceso que demora el resto del tiempo que usted y yo vayamos a permanecer en este lugar, en esta tierra. Amén. Y tenemos que estar muy dispuestos a ser perfeccionados, a ser transformados. Hermano, que usted pueda ver como un favor que alguien le muestre un error, un defecto que usted debe de corregir. Hermano, muchas veces me encontré yo hace años, ya no, gloria a Dios, me encontré muchas veces personas que se vivían quejando, que andaban de iglesia en iglesia o ya no iban a ninguna congregación. Y la pregunta era, ¿por qué no te estás congregando si dices amar a Dios? No, es que a donde voy me la montan, donde voy inmediatamente empieza una persecución. ¿Y cuál es la persecución? No, que yo hago esto, no, que yo soy lo otro, no, que, hermano, ¿y no te están haciendo un favor pues? Estás huyendo del perfeccionamiento que Dios te quiere dar. Estás huyendo del proceso, óigame, del cambio, de la transformación que Dios quiere para ti. No, pero es que Él no reconoce que tiene que ser mejorado, perfeccionado. No, Él lo que está pensando es que no, lo están persiguiendo. Hermano, no es así. Dios quiere construir, edificar en ti un hombre nuevo, un hombre, una mujer perfecta, un hombre perfecto. Como 3 amenes. Entonces, precisamente estamos hablando de eso, de los enemigos de la edificación, lo que no deja que usted y yo seamos edificados en ese hombre nuevo, en esa verdad de la palabra, en esa nueva naturaleza. Es que cuando nosotros somos edificados en la nueva naturaleza de justicia y santidad, hermano, lo demás desaparece. Desaparece las obras de la carne, desaparece la depresión, desaparece la ansiedad, la angustia, desaparece la irritabilidad, todo eso desaparece. Pero la situación está en que hay muchos enemigos de la edificación. Y nosotros, bueno, esta semana empezamos hablando de lo que impide, ¿no? Lo que impide la edificación, lo que no deja. La persona quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque tomó un mal rumbo. Claro, tomó un camino donde no va a ser posible que Dios pueda edificar en esa persona la nueva criatura que ahora es, con un nuevo carácter, con un nuevo temperamento, con nuevos pensamientos, con nuevos principios, con nuevos valores. No va a ser posible. ¿Por qué? Porque está desviado. Y hablamos entonces en el día de ayer de el humanismo. El humanismo, ¿qué es el humanismo? Primera carta a los Corintios. Ayer no le expliqué esto porque no me alcanzó el tiempo. Capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural es el hombre humano, es el hombre carnal, es el hombre que se preocupa más por las cosas de este mundo que por las cosas celestiales. Oiga, Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Son textos cortos, pero que le dicen a usted que la Biblia está enterada
de lo que en este tiempo y desde hace décadas empezó a infiltrarse en la iglesia, lo que es la humanidad, el humanismo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el cristiano que pone sus ojos en el mundo, en querer vivir cómodamente, en querer vivir aceptado por todo el mundo. Imagínense un ministro que esté pendiente de cómo tener contenta a la iglesia y les pregunte a ellos: ¿a usted le gusta que prediquemos de tal cosa o no le gusta? ¿Le gusta que hablemos de pecado o usted se siente mal? Porque si quiere no volvemos a hablar de eso. Ya Cristo dejó de ser el centro de ese lugar, el centro de ese ministro. Ahora es satisfacer o agradar al hombre, al ser humano, lo que él quiere. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no la humanidad en la tierra. No la comodidad en este mundo, como que nos fuéramos a quedar para siempre en este mundo. Usted y yo estamos de paso en este mundo. La humanidad entera está de paso en este mundo. Lo que pasa es que ellos no saben que si no entregan su vida al Señor, van a condenación. Nosotros vamos a salvación. Claro, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es eso, no en las de la tierra. El Señor nos dice claramente: porque es que yo creo, porque es que a mí no me gusta, porque es que yo no me siento bien, porque me gustaría más. Y entonces acomodémonos todos para que los hermanos estén tranquilos, para que los hermanos no se sientan mal, porque yo vengo a esta iglesia es a sentirme bien, a que me hablen de bendición, a que me digan que yo voy a ser bendecido por Dios todos los días de mi vida y que puedo pecar. Y que si peco, pues pido perdón y sigo adelante y puedo volver a pecar. Y eso se vuelve indefinido. No, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Es que esto hermano es tan tremendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si usted y yo estamos muertos, hermano, ¿lo aflige algo de lo que pueda pasar en la tierra? ¿Lo aflige? ¿Lo aflige que por ser un buen cristiano, honesto, legal, lo desprecien y le digan: ¿qué va? Usted es un bobo, usted con usted no? No importa, hermano, no importa. Pero la persona que está diciendo: ¿qué hago si es que yo no quiero dar mal testimonio? Es que mi mamá me dice, es que mi papá me dice, no, es que mi esposo, es que mi esposa no le gusta, y entonces pues me toca. Pues entienda que es que ¿cómo voy a dejar esta persona? ¿Cómo la voy a despreciar? Siempre pensando en el ser humano. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, a uno le gustó la forma de ser de Pablo, a alguien le gustó la forma de predicar de Pablo. Estuvo Pablo en su ciudad, en su pueblo, y él habló un ratico con Pablo y dijo: y este es el hombre más tremendo que yo conozco, y se prendó de él. Y entonces ya dice que los demás no sirven para nada, que ya los otros no sirven, que es Pablo y no más. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Entonces en ese tiempo el humanismo ya estaba, el pegarse del hombre y que tan bueno y que qué bueno y que este sabe más que todos los demás, y entonces yo no quiero escuchar a nadie más, no le creo a nadie más, sino solo lo que me diga Apolos. Más adelante
Pablo incluye allí a Pedro, a Cefas, porque entonces habían como unas sectas allí, como unos corrillos que empezaban a hablar y hablaban mal de Pablo, hablaban mal de Apolos, porque les gustaba Pedro, Cefas. Otros hablaban mal de Pedro y decían, no, ¿qué va? Ese es un flojo. A mí me gusta es Pablo, que ese sí se le mete a lo que sea. Y la iglesia empezó a caminar detrás de un pensamiento muy humano, claro, muy de seres humanos. Y el humano entonces siempre va a tener como propósito agradar a los demás, hacer sentir bien a los demás. Se imagina un ministro predicando para que la gente se sienta bien, para que la gente entonces vuelva, porque es que es muy bueno, es muy rico. Vea, le voy a contar una cosa, le voy a contar una cosa. Le voy a contar de las iglesias, de algunas iglesias en el llano. Algunas iglesias en el llano sencillamente llaman a los hermanos con un ofrecimiento, con el ofrecimiento de darles algo material. Entonces yo llegué por allá un día y sin preguntar nada, empecé a hacer las cosas. Me di cuenta que los viernes tenían vigilia y el viernes hice vigilia. Sí, el viernes hice vigilia. Llegaron como 50 hermanos. Sí, 50 hermanos. Llegaron 50 hermanos, tuvimos la oración, tuvimos la palabra, la alabanza, y ellos miraban así, miraban. Yo veía que las personas estaban como pendientes, como que faltaba algo, como que no pasaba algo por ahí. Y cuando llegaron las 11:30 de la noche, porque hacían la vigilia hasta las 12, alguien se me arrimó, uno de los servidores se me arrimó y me dijo, pastor, que si hoy no hay compartir. Y yo dije, ¿qué es eso? No, es que aquí se comparte al final de la vigilia, por a las 11:30, faltando un cuarto para las 12, se comparte caldito de costilla o algún compartir. Ya, entiendo. Dígales que no, que no. Y el hermano se fue, le dijo al uno que no, ese le dijo al otro y eso se regó. Antes de las 12 no había nadie. Yo despedí con mi familia. Sí, yo despedí con mi familia. Al otro viernes me preguntaron, pastor, que si hoy va a ser compartir. Dije, no, ese día vinieron 3. Hicimos vigilia con 3. Piensa en eso, hermano, piensa. Que alguien venga por el pan que perece. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Claro, está en la Biblia. Me buscan por el pan que perece. Pero ¿por qué no me buscan por el pan que permanece? Humanismo, humanismo. ¿Dónde dan? ¿Dónde dan? No, en aquella iglesia dan café con pan. Listo, vamos para allá, porque es la barriguita. Cuyo Dios es su vientre, dice la Biblia por allá en una parte. No, a los 15 días, 4 o 5, bueno, al final como a las 10 llegó otra persona. No voy a dar compartir y vamos a tener vigilia y no voy a dar compartir. El que quiera venir viene a orar, el que quiera venir viene a escuchar la palabra. Y entonces empecé un estudio, el estudio de Génesis. Anuncié y dije por la emisora que los viernes en la vigilia íbamos a tener el estudio de Génesis. Pues la gente empezó a llegar. No los que venían, no los que llegaron ese primer viernes, ninguno de esos 50. Sí, como 2 o 3 de los 50. De resto, gente nueva que quería escuchar, que quería aprender, venían con cuadernito a escuchar la enseñanza y qué bendición. Fueron creciendo. Terminamos como, cuando llegó la pandemia, estaban asistiendo como 120 personas, bastantes, gloria a Dios, y no pedían caldo. No, y no pedían café, con nada de eso. No, hermano, mire, es tan claro que nosotros debemos buscar al Señor no por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. Y el humanismo se mete así. El humanismo se mete como que, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Y si me das algo, si no, pues no.
Pues así, no, yo lo tengo como una convicción muy propia. Hermano, si alguien va a ese lugar por comida, no le voy a dar comida para que no vuelva. Pero si alguien va por buscar la gloria de Dios, conectarse en oración, recibir la palabra, entonces allá los va a tener. Allá van a estar las personas que de verdad, sinceramente, quieren algo con el Señor. Y sabe una cosa, muy personalmente, no estoy criticando al que lo hace, perdóneme, pero para mí es ponerle un estorbo, es ponerle un tropiezo al cristiano recién llegado, acostumbrarlo a que se le tiene que dar algo para poder que vaya a la congregación. Eso es un estorbo en la edificación de esa persona, porque el día que no le dan, no va, y entonces sencillamente al final se descubre que está por apariencia, que está por un interés terrenal, que es un religioso, y no se va a dejar edificar del Señor. No, no puede, para nada, porque el Señor le dice, métase en ayuno, y ese día dice, uy, no, yo no puedo estar en ayuno porque el compartir que, no puedo. Y la gloria de Dios se hace a un lado, oiga, y la recompensa humana, entonces ahí está. Ay, qué bendición, qué bendición. Se hacían unos retiros en otra congregación. Se hacían unos retiros, hermano, a jugar fútbol, a comer. ¿Y cuándo se ora? No, se hizo devocional hoy, eran las 3 de la tarde. Se hizo devocional hoy, no, desayunamos y empezamos a hacer unas actividades y ahora ellos están jugando fútbol. ¿Para qué un retiro de estos, hermano? No, que para conocernos los unos a los otros. Ay, como en el mundo, la humanidad, ¿sabe qué? Andaban peleando por la noche, andaban alegando, por la noche andaban enemistados unos con otros, que no, que este me pegó un golpe jugando fútbol, que usted me hizo trampa, que eso no fue gol, que no sé qué, pero en unos enredos humanos, hermano. Entonces vamos a orar, les dio sueño. Vamos a orar, todo el mundo cabeceaba, cansado del día, el fútbol y todo lo demás. Uy, pastor, ya queremos irnos a dormir porque, ahí sí les dio sueño, cuando vamos a orar. Y como yo no soy ni fabricante de cristianos, ni señor de nadie, les dije, vayan, duerman. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué no los hace quedar? No, señor, no. Hermano, es un error aquel que quiere obligar a otro a hacer algo que tenga que ver con el evangelio. Lo mejor del evangelio es que es Dios incitándolo a usted, invitándola a usted a buscarlo en espíritu y en verdad. ¿No lo hace? El Señor, no se preocupe, a Él no le hace falta. No le hace falta si nosotros no le buscamos con sinceridad. A Él no le hace falta. A mí me hace falta tener una comunión con Dios. ¿A usted también? Ahora, la relación que muchas veces se tiene de amistad con los hermanos, que entonces siempre está pendiente de lo que piensa el uno, lo que me trae el otro. Entonces vamos a comer a la casa de este hoy, pero dentro de 8 días vamos a comer a la casa de la otra persona, y se habla mal, escucha, hermano, y se habla mal del uno y se habla mal del otro. Entonces cuando está en la casa de Pepito se habla mal de Juanito, pero a los 8 días que estamos donde Juanito y no está Pepito, entonces se habla de Pepito, se habla mal de Pepito. Entonces después no está la pastora y se habla mal de la pastora. No, es que la pastora, hermano, eso es un enredo. La humanidad es cosa horrible y no crecen. Entonces viene alguien que tiene claro lo que es la Biblia y dice, no más reuniones, no más compartir, no más eso que lo único que hace es poner en la carne a todos los hermanos. Uy, no, que tan maluco. Se pueden ir los que quieran tener esos tiempos permanentes de compartir, porque Dios o los quiere espirituales o los quiere lejos, hermano. Perdóneme, usted puede pensar lo que de pronto se le ocurra, pero vaya a la Biblia y verá. Vaya a la Biblia y verá que el Señor aborrece a la gente en la carne. Otra vez, Dios aborrece al cristiano en su carne. Dios aborrece al cristiano tomando decisiones porque yo me siento así.
Es que yo se lo dije porque me dio ira. Es que yo se lo dije porque me puse sentimental y entonces me puse a llorar. Y entonces yo se lo dije porque me dio mucha alegría y entonces le prometí algo que no le pude cumplir. Pero es que fue en un momento de euforia, fue en un momento de alegría. Entiéndalo. No, hermano, Dios aborrece eso. Dios aborrece la humanidad cuando ya usted y yo no solamente tenemos un espíritu nuevo, sino que tenemos al Espíritu de Dios. Mire, la señal más tremenda y lo que Dios piensa de la persona que camina en su humanidad, de la persona que siempre está como en pos de agradar al hombre, de agradar al ojo, está en Romanos 8. Allí está. Yo siempre pensé que Romanos 8 era del adúltero, del fornicario, que estar en la carne era. No. Es simplemente una persona que se mueve en su humanidad, que se mueve en su pensamiento carnal, en sus emociones de ser humano. Eso es. Y dice Romanos capítulo 8, versículo número 5, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entienda la carne como humanidad. Entienda la carne como naturalidad, el ser humano natural, no en el espíritu, sino en las emociones, en las pasiones de su alma, así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Oiga, a mí me gusta, entre otras cosas, me gusta la Biblia porque es radical. Ella es así. Ella no es ni en el medio, ni tibio, no. Ella dice todo o nada, así de sencillo. Dice, porque el ocuparse de la... ¿Qué es el ocuparse de la carne? A ver, ¿qué es el ocuparse de la carne para usted? No, hermano, no, tranquilo, no se preocupe. Usted está haciendo eso, pero Dios lo sacará. No hay problema, venga, hermanito, siga fornicando, siga adulterando. Que eso en usted, hermano, en su situación tan difícil, no, en usted no está mal. No, gloria a Dios, está bien. ¿Y sabe qué? Asociémonos para hacer algo malo. Asociémonos para engañar, asociémonos para mentir, asociémonos para alterar documentos, a ver si ganamos una platica allí. No, hermano, es que esta vida está muy tremenda y esto es para vivos, esto es para los que se mueven. Entonces, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? El Señor está diciendo: el que se ocupa de la carne es todo lo humano, todo lo terrenal. No, que yo no puedo ayunar porque es que hay un mandamiento que dice no matarás. Y si yo me pongo a dejar de comer, me estoy matando a mí mismo. Ay, sí, pobrecito. No ayune. Hermano, yo conocí eso en el catolicismo, eso, del humanismo. El hermano, la hermana, sí, no hay problema. Yo nunca pensé encontrarlo en la iglesia cristiana. Y lo encontré con mucha fuerza en la iglesia cristiana cuando la persona se desconectaba del espíritu y empezaba a querer satisfacer al hermano, a la hermana, al pastor. Oiga lo que le pasó a una familia, póngale cuidado. El hermano empezó a incumplir en su casa con sus compromisos porque su pastor empezó a decirle: hermano, yo necesito que usted me preste, tengo una cuota que no soy capaz de pagar, entonces ayúdeme con eso. El hermano, por satisfacer al pastor, el hermano por congraciarse con el pastor, entonces empezó a sacar un dinero que no podía sacar de su casa para prestárselo mensualmente al pastor, de tal manera que empezaron a hacer falta cosas en sus hijos, en su casa. Y entonces la esposa me llama y me dice: pastor, es que nosotros nos congregamos en tal parte y no sé, mi esposo me dice que no, pero es que él le está entregando parte del sueldo de él al pastor. ¿Y usted lo sabe? Sí, pastor, yo le he tomado pantallazos a lo que él le envía, a lo que él le transfiere. Y me dice alguien muy allegado al pastor: es que el pastor le dijo a mi esposo que Dios le había dicho que él le tenía que ayudar con esa cuota. Entonces yo le dije: pregúntele a su esposo si quiere hablar conmigo. No, el esposo no quiso hablar conmigo, se enojó con la esposa. Hermano, y una necesidad de la aprobación del pastor, una necesidad
de congratularse con el pastor, que el pastor le dijera, qué bendición, hermano. Qué bendición cuando estaba descuidando su primer compromiso. Qué bendición cuando tenía en dificultades. Le tocó sacar del colegio a las 2 niñas porque ya no le podía pagar la mensualidad. Escuche, ¿cómo le parece? ¿Eso es humanismo o no es humanismo? Claro, porque está desobedeciendo a Dios por agradar a un hombre, porque no está cumpliendo con su deber de buen esposo, de buen padre, solamente porque el pastor lo aplauda. Eso es humanismo. No sé qué pasaría, porque de todas maneras el esposo le prohibió a la esposa que hablara conmigo. Ella no tenía por qué contarme nada. Y sí, listo, tiene razón, pero no sé en qué pararía eso. Pero hermano, eso es vergonzoso. Es vergonzoso que dejemos de obedecer a Dios por satisfacer a un ser humano. No como sirviendo al ojo, como quien quiere agradar a los hombres, dice Efesios 6. No como sirviendo al ojo, como quien quiere agradar a los hombres. No, eso hermano se metió en la iglesia y no deja edificar a Cristo, a su iglesia. No le permite a Cristo edificar a su iglesia, no le permite. No, porque estamos más preocupados de lo que pensará el hombre, de lo que dirá el hermano, de lo que dirá la hermana. No, porque es que yo tengo que ayudarle. No, porque yo tengo que ir con él. No, es que nos vamos a ir. Es que cada sábado nos vamos para la finca del hermano y allá tenemos piscina. Y entonces descuidamos la obra del Señor, descuidamos la casa. No, porque es que es tan chévere estar reunidos los hermanos. Espérese. Podemos pasar bien, podemos disfrutar de nuestro tiempo, sí, pero ¿sabe qué? Sin descuidar lo que Dios nos dice. Óigame, sin desobedecer lo que Dios nos dice. Ese es el problema de mucha parte de la iglesia. Y aquí en la Biblia están diciendo, no, unos prefirieron a Pablo, otros prefirieron a Apolos. ¿Por qué? No lo sé. Pero Pablo dice, oye, ustedes están mal, ustedes están en la carne. Ustedes están en la carne. Y esa palabra carnales significa animal no regenerado. Y dice Romanos 8, porque el ocuparse de la carne, es el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga, los designios de una persona en su humanidad, los designios de una persona natural no va a ser obedecer al Señor, no. Siempre va a ser decirle al hermano, no, qué pecado de usted. No, claro, usted tiene razón. Sí, usted lo puede hacer. Claro, Dios lo va a entender. Sí, hermano, no se preocupe. Hágale que Dios lo entiende. Dios es amor. Así. Conocí hace muchos años a un director de jóvenes que se llevaba, oiga esto tan horroroso, que se llevaba a los muchachos para una finca y allá él les permitía, repartía preservativos y les permitía tener sexo a los que quisieran tener sexo. Que porque era una etapa que había que quemar. Yo le pregunto, ¿la mente de una persona así es espiritual o es carnal? Hermano, la mente carnal es demoníaca. El humanismo es demoníaco, porque va a poner por delante el bienestar del ser humano antes de la obediencia a Dios. Y eso, hermano, una iglesia, una congregación en ese estado jamás podrá llegar al reino de los cielos, jamás podrán ser salvos. Estoy diciendo algo que se lo puedo comprobar por la Biblia y usted lo conoce. Estoy diciendo que las personas que olvidan al Señor, que olvidan el mandamiento de Dios para poner a satisfacerse unos a otros, para darse gusto unos a otros, ¿qué quiere, hermano? No se preocupe, tranquilo, no se apresure, yo no digo nada a nadie, siga en eso, claro, le hace cuarto, oculta lo que el otro está haciendo. Ay, qué bendición, ese es el hermano bueno, ese es el gran amigo. No, hermano, eso es demoníaco. Hemos estudiado que la reprensión no viene del diablo, jamás vendrá del diablo. La reprensión siempre viene de Dios. Y el que te ama te reprende, no te alcahuetea. El que te alcahuetea no te quiere, no te ama. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Le digo una cosa,
Eso está tan compenetrado con el ser humano que al niño que le alcahuetean, ese niño odia al que lo alcahuetea. Termina odiando, aborreciendo al que lo alcahuetea. Hermano, claro, porque es que el que ama corrige, el que ama forma, el que ama instruye, el que no ama alcahuetea, le dice sí, tranquilo, no se preocupe. Y el humanismo, hermano, el deseo de que estemos bien todos, el deseo de que nos sintamos cómodos todos. Si usted no quiere orar, no volvamos a hacer oración, tranquilo. Y si usted no le gusta mucho la palabra porque está como afligiéndolo, como que esa palabra le redarguye, entonces no, hermano, más bien pongámonos a cantar y hagamos festivales de alabanza y de adoración y aleluya. No, señor. No, eso no es así. No es así. Y nosotros tenemos que hacer lo que dice Romanos. Oiga, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, versículo 8. Los que viven según la carne, según la humanidad, su humana naturalidad, no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso entonces, hermano, lo tenemos que ver muy claramente. Déjeme entonces darle algunos datos más. Póngale cuidado. Nosotros deberíamos crecer en el espíritu, óigame, crecer en la visión espiritual, no en la carnal. Cuando una persona vive en su humanidad, él vive pendiente de los demás. Cuando un ministro vive en su naturaleza humana, él vive pendiente de los demás para criticarlos y predica por lo que ve entre la grey. Las predicaciones son de un hermano que vino en pantalonetas, de una hermana que vino en pantalones. Eso es. Porque él no cree que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra. ¿Quién hace la obra? ¿Quién hace al ser humano espiritual? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo convierte en espiritual? Dios. Dios, hermano. Eso es. Y igual, las personas que integran una congregación están en su humanidad cuando empiezan a decir que yo me voy de aquí porque no me saludaron, que yo me voy de aquí porque el hermano pasó, mire, el hermano tal y no me saludó. Aquí no hay amor. Vea, el ujier me regañó que porque la niña tenía los pies encima de la silla, me regañó. No, yo me voy de aquí, aquí no hay amor, aquí no tienen afecto por nadie. Eso es humanidad. Entonces sí, tan linda, ¿qué quieren? ¿Qué quieren, manita? A ver, ¿qué quiere? ¿Le traigo un colchón para que se acueste y se ponga a jugar ahí con la niña? ¿Sí? ¿Quiere eso? Entonces, en vez de silla, pongamos muchos colchones para que ustedes van jugando ahí. La mente natural, hermano, la mente carnal es una cosa terrible. Y eso hoy en día es como un propósito. Hay una línea que se llama los metodistas. Los metodistas son personas o ministros o una congregación en sí, una denominación en sí, que empezó a inventarse métodos para atraer a la gente. Los metodistas fueron los que se inventaron las luces en los cultos de jóvenes, las luces, el strober, el humo. Ellos se inventaron eso, que para atraer los que están en el mundo con las cosas del mundo. Y después no supieron qué hacer. Escúcheme, se encartaron. No supieron cómo sacarlos de ese mundo con que lo atrajeron y pasarlos al espíritu. Nunca pudieron ver esos muchachos en el espíritu. No, lo que tuvieron allí fue un grill, fue una taberna, fue una discoteca donde todos querían fornicar como en el mundo, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal? Sí, hermano. Yo tengo un estudio que se llama el modernismo y otro que se llama el posmodernismo. Hermano, lo más fuerte en el posmodernismo es la humanidad. Queremos hacer lo que esta alma pide, lo que esta alma quiere, lo que esta alma nos dicta, porque estamos en Cristo y Cristo nos dio libertad. Sí, pero no para hacer lo malo.
no para caminar en el libertinaje, no. La Biblia dice, oiga, póngale cuidado a esto. Mateo capítulo 16, versículo 24. Léalo conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿nosotros somos discípulos de Cristo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué cree que signifique niéguese a sí mismo? Que se niegue, que niéguese a su yo, a su humanidad, al derecho que usted cree tener de vivir rico, de vivir dándole gusto a todo lo que su alma le pide, a tener la esposa y una novia. Sí, eso. La humanidad está pidiendo libertinaje. Sí, estamos en Cristo, pero no, tampoco, no podemos ser extralimitados. No podemos ser religiosos, dicen algunos. El religioso es el aparentón, no el que camina en santidad, no. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es. Cuando uno lee y entiende esto, se está dando cuenta que la humanidad no tiene cabida en el mundo espiritual. No, la humanidad desagrada a Dios. Cuando una persona ve una situación, está viviendo una situación y reacciona en su alma, reacciona en sus emociones, hermano, no agrada a Dios. Dios muy seguramente no le va a ayudar. ¿Quiere que le ponga el ejemplo? Yo se lo he dicho muchas veces. Entonces la persona, digamos, en algún lugar del mundo, una congregación bonita, un hombre que ha trabajado en esa congregación, y un día llega el jefe, llega la autoridad y le dice, reúne toda la iglesia y le dice, iglesia, quiero darle una buena noticia. La persona que ha sido su pastor hasta el día de hoy, él ha sido designado por el Señor para ir a otro lugar, un lugar donde necesitan su ministerio. Normal. El Evangelio de Juan dice que usted y yo somos como el Espíritu, somos como el viento. Los nacidos del Espíritu somos como el viento. Estamos hoy aquí, mañana quién sabe a dónde. Y entonces lo que esa persona le ha enseñado a la iglesia, si esa congregación es espiritual o es humana, carnal, se va a demostrar ¿en qué? En que la gente se rasga las vestiduras, en que la gente se pone a llorar, se sientan, se clavan la cabeza, dicen que no. Por allá se oye un sollozo y por allá alguien se levanta y empieza a decirle al otro, hagamos una carta, recojamos firmas para que no se lleven al pastor. Están en la carne, ese es el humanismo. Esa es la iglesia humana que al Señor no le interesa. No le interesa. Porque en la carne usted y yo no podemos agradar a Dios. ¿Está entendiendo eso? En la carne, hermano, somos religiosos y nos quedamos como religiosos. Y llega el momento de partir con el Señor y usted ¿para dónde va? No, yo voy con usted. ¿Quién dijo? Si usted se preocupó fue por satisfacer su carne, por darle gusto a su carne. Y entonces no, es que se lo echaron al corazón y entonces sin él no podemos vivir. ¿Cómo se nos van a llevar el pastor? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué veía yo? Creo que ya no va a volver a pasar nunca eso. ¿Sabe qué veía yo? Que se llevaban al pastor, o sea, el pastor se iba y la gente se iba. Y yo le preguntaba al que se fue, oiga hermano, ¿usted no siguió en la congregación donde estaba? No, pastor, es que ¿cómo le digo? Es que se llevaron al pastor. Ah, ya, ¿y usted dónde está? No, yo me fui para otra congregación. Ah, ¿y es que su pastor se fue para esa otra congregación? No. Entonces, ¿por qué fue para allá? ¿Por qué no se quedó ahí donde estaba? Para que Dios siguiera su proceso con usted. No, es que me hace mucha falta el pastor y entonces yo entro a la iglesia y yo no veo al pastor sino que veo a otro y me dan ganas de llorar. Humano, en la carne, desagradable a Dios. ¿Qué tal? Entonces si ese hombre si hubiera pervertido, óigame, si hubiera dividido y hubiera dicho no, yo no me dejo ir de aquí, ¿sabe qué? Más bien vámonos. Todo ese poco de emocionalistas humanos, todo ese poco de carnales, ay, sí, vámonos con el pastor, ay, sí, vámonos. Eso no deja crecer
ninguna obra, eso no deja edificar ninguna iglesia. La humanidad, hermano, está estorbando hoy a la obra de Dios, al pueblo de Cristo. No lo deja vivir en el Espíritu. En el Espíritu usted y yo entendemos que todo viene de Dios, ¿sí o no? Eso, que se murió el pastor, enterrémoslo, gloria a Dios, nos cogió ventaja. Que se largó el pastor, que se va para otro lado, gloria a Dios, lo lleva por allá a un lugar donde lo necesitan. El que viene es mejor, aleluya, gloria al Señor. Y están contentos siempre porque en el Espíritu es diferente. En el Espíritu es diferente. Yo preparé la iglesia de Palmira, la preparé 3 meses cuando me fui a ir. Y le dije, el que se vaya porque yo me vaya es un carnal. Vendido a la carne. No me fue ninguno. Hermano, claro, porque es que Dios, mire, usted no fue entregado a mí. Dios lo puso aquí en el Centro Misionero Bethesda, ¿sí o no? Escuche, y en el proceso, el día que al Señor le placiera poner a otra persona es mejor. Dios va a completar lo que estaba haciendo conmigo, lo va a complementar con otro, lo va a perfeccionar, la obra la va a perfeccionar. En cambio, el que está en la humanidad llora, se aflige y dice, me voy con usted, pastor. Humanismo, humanidad, carnalidad, desagradable a Dios, enemigo de Dios. ¿O no lo dice la Biblia? Mire lo que diga, lo dice la Biblia, mírelo. Eso lo dice la Biblia. No pueden agradar a Dios, no pueden, jamás lo podrán, porque es enemistad contra Dios el que vive en su carne. Que el Señor nos ayude, que Dios nos guarde.